Muy buenas a todos los colegas. Bienvenido a la instrucción y orientación metodológica de cómo desarrollar el módulo o la sesión de clase respecto a las nociones de pensamiento computacional. Le saluda su amigo y su servidor, el profesor Dylan Stein. Bien, en este módulo lo que buscamos básicamente es establecer un puente cognitivo entre el quehacer cotidiano de los profesores a los cuales ustedes van a atender en su primera sesión de clase y en esa línea de pensamiento es pertinente recalcar que todo lo que vayamos haciendo debe tener el propósito de conectarlos con el sistema Arduino, o sea, con la plataforma Arduino y la forma de resolver problemas sencillos que a lo largo de los demás talleres puedan ir vinculando las habilidades de cómo abordar los problemas para desarrollar los proyectos en miras de poder obtener un primer paso o instalar de manera muy básica capacidades para planificar proyectos sencillos, pero implementándolo mediante la electrónica y la implementación de la plataforma Arduino. Ok, nosotros como objetivos creo que es pertinente motivar a los docentes a que queremos estimular ese desarrollo del pensamiento computacional, dejarle bien clara la idea de que nos ayuda a resolver los problemas desde el ámbito contextual del desarrollo de los proyectos educativos STEAM a nivel de aula. Es bueno destacar esto porque estimular para nosotros va a ser abrir el apetito y clarificarles de que aquí no van a salir hechos programadores, pero sí van a tener una visión clara de cómo abordar problemas reales que nuestros chicos puedan emprender, pero implementando esas abstracciones a través de la electrónica y la plataforma Arduino. El contenido, pues, pareciera un poco extenso, pero realmente no lo es. Aquí, en esta parte, aconsejo que solamente mencionen lo fundamental en cuanto a la lectura del contenido, más sin embargo, todo lo que está en el contenido se va a ir a desarrollando de manera muy breve. Por ejemplo, ¿por qué se requiere el pensamiento computacional? ¿Qué es el pensamiento computacional? Vamos a ver los factores que desarrollan el pensamiento computacional en cuanto a la descomposición, reconocimiento de patrones, abstracciones, algoritmos, para ir dándole una idea clara de que estos patrones que usamos cotidianamente en la vida pueden ser aplicados dentro del aula con los chicos para resolver problemas cotidianos y vincularlos entonces a la resolución de problemas un poco más estructurados en proyectos sencillos utilizando nuestra plataforma. Bien, al final, pues, que se presentan los elementos fundamentales de resolución del problema en el pensamiento crítico, en el pensamiento computacional, van a ir viendo que vamos a ir conectando con el sistema computacional físicamente con el Arduino, de tal manera de que ellos puedan sentir esa transición un poco más llevadera y nos sirva de catalizador esta primera presentación, este primer tema, y así poder tener buenos resultados o por lo menos resultados aceptables a la hora de ver el rendimiento de ellos a lo largo de el desarrollo del módulo. Para la primera interrogante de por qué requerimos el pensamiento computacional, aquí nos debemos centrar de que históricamente se pensaba de que la parte de programación o los programadores pertenecían a un mundo mágico especial y que las empresas tradicionalmente, exclusivamente en Panamá, por los años 60, por ejemplo, habían dos empresas fuertes basadas en lo que fabricaban 7 fabricantes y el más destacado era IBM. Para escoger sus programadores, ellos requerían hacer una prueba psicométrica porque no existía la educación de informática adecuada académicamente. Más sin embargo, para este tiempo, como los avances en psicopedagogía, en psicología, en biología, han permitido
estructurar el pensamiento creativo y la resolución de problemas, el pensamiento computacional ahora sí es posible enseñarlo. Aquí enfatizar que con talleres muy sencillos podemos estimular, motivar, estructurar una forma de abordar un problema. ¿Ya? Eso es lo que queremos en esta plantilla que usted pueda extraer para luego proyectar con sus estudiantes. Ahora, ¿qué es el pensamiento computacional? Realmente podemos destacar que el pensamiento computacional eh, nos permite plantear, ¿verdad?, problemas, como lo dice ahí, un poquito complejo, no solamente reconocerlos, sino entenderlo y desarrollar posibles soluciones. Enfaticemos acá que sí estamos conscientes que tradicionalmente siempre se nos dan los problemas hechos y a los estudiantes también. Por eso nos cuesta el aprendizaje basado en proyectos, porque en este hay que buscar los problemas. Y es aquí donde el pensamiento computacional tiene, ¿verdad?, su relevancia. Aparte de identificar los problemas, hay que entenderlos y desarrollar una posible solución si es que lo tiene. ¿Ya? Luego podemos presentar estas soluciones de manera que la computadora y el ser humano o ambos puedan entenderlo. Esa es la idea, llevarlos a ellos que ahora en este ciclo de capacitación van a tener la oportunidad de poder llevar eso al computador. Para eso tenemos que aprender a pensar como piensa el computador y el computador realmente está estructurado como piensa el cerebro humano. Así que hay una homologación en 4 técnicas clave para el pensamiento computacional. El primero, la descomposición. Luego, el reconocimiento de patrones. El tercero, la abstracción. Y 4, el algoritmo. Pasemos entonces a explicar qué consiste cada uno de ellos. Realmente el pensamiento computacional, cuando habla de descomponer, no es más que dividir problemas en partes más pequeñas. Luego tenemos, ¿verdad?, generalizar, reconocer los patrones, luego pensar de forma algorítmica, resolver el problema paso a paso, evaluar, evaluar las fallas. También es importante extraer la conceptualización y la simplificación. Quiero destacar que si bien es cierto, existe el orden que hemos establecido, es porque nosotros tenemos que llevarlos a estructurar la forma como deben de analizar las situaciones que se presentan o los problemas identificados en los contextos donde los estudiantes ellos se desenvuelven. ¿Qué es la decomposición? Empecemos entonces a explicar que es dividir un problema, un sistema complejo en partes muy pequeñas y manejables. Observe que acá tenemos en la gráfica que cómo se ha ido, ¿verdad?, desglosando en el diagrama el problema y es importante que usemos siempre estas figuras que nos ayudan intuitivamente a poder ayudar a comprender. Y siempre enfatice que cada uno de los conceptos que vayamos llevando, como lo dice el ejemplo con el Arduino, vincula el concepto de, en este caso, de dividir el problema complejo en diferentes partes. Aquí en el ejemplo con el Arduino, usted puede citarlo. Deseamos medir condiciones ambientales con 3 sensores diferentes. Usted le dice que un sensor no es más un dispositivo que capta energía de diferentes formas, análogas o como se manifiestan en la naturaleza tal cual como son, y que ella las transfiere de manera electrónica dentro del sistema electrónico, que en este caso Arduino. Y para eso tenemos el ejemplo de la temperatura, la presión, la atmosférica, la humedad relativa, etcétera. Cada una conlleva una programación distinta. Entonces, cada parte de programación distinta representa ese pequeño problema que se puede manejar de manera integral dentro del sistema. Entonces, la idea es que en este caso, con el Arduino, pues dividimos en 3 subproblemas que se integran en un solo algoritmo. Y enfatizar esto. 3 subproblemas que se integran en un solo algoritmo. Y el algoritmo entonces es el compuesto total, ¿verdad?, que habla sobre el problema, cómo se puede resolver en diferentes partes. Lo vamos vinculando con lo que vamos a ver entonces dentro de nuestro, por así decirlo, nuestro sistema digital. Acá pues, nada,
el reconocimiento de patrones como segundo paso. Miren la figura, use la figura, ve que existe un patrón con los cuadritos y también existe, ¿verdad? Una forma breve de poder reconocerlos. Destaque que la idea es buscar similitudes en los problemas, qué es lo que se repite dentro de cada problema. En el ejemplo con el Arduino, le podemos decir que en un carro autónomo que se mueve solo, y esto es bueno porque ellos también van a querer participar, algunos van a tener aspiraciones de participar en proyectos, ya sea en futuros innovadores como en el de futuro ingeniero. Entonces, aquí tenemos un carro autónomo, el cual tiene 4 sensores para medir la presión de frenado aplicada a cada una de las ruedas, en el caso del freno. Dicha lectura de presión se realizan de la misma forma para cada uno. Aquí entender que el patrón es que tenemos 4 ruedas y que habría que hacer un pequeño algoritmo para poder detectar la presión que se le hace en las bandas a las llantas. Entonces, es importante que le diga que esas 4 cosas se hacen en un solo carro. Entonces, aquí detectamos que se está repitiendo el mismo patrón, obviamente, para cada llanta en el carro autónomo y entonces, si como se aplica en cada uno, entonces no es necesario hacer una programación distinta para cada uno de las ruedas. Esto va a funcionar igual en el Arduino. Habrán situaciones que se repiten para elementos que se encuentran seriados o repetidos dentro de un mismo problema y lo que queremos que hacer es un algoritmo que nos sirva para los 4. Aquí ese es el énfasis en cuanto al reconocimiento de esos patrones y desarrollar eso a través de talleres sencillos. Es muy importante recalcarle eso a los docentes para que podamos entonces pasar al tercer paso, que es el pensamiento computacional. Bien, nosotros podemos decir eh, que es desarrollar en sí una solución para cada paso a paso de un problema o las reglas a seguir para resolver dicho problema. Importante que tengamos eso claro. Y hacemos énfasis entonces en la integración con el sistema Arduino. Si ya conocemos la programación necesaria para cada tipo de los sensores incorporados anteriormente en carro autónomo, solo resta incorporar la programación de cada uno en la secuencia de instrucciones, paso a paso, para conectar el vehículo de manera correcta y que pueda operar. Observemos acá que ya en el Arduino, decíamos, pues, se integra el sistema cada subprograma o cada pedacito para formar el algoritmo que hace que el sistema pueda iniciar. Ahora, ¿por qué es importante enseñar pensamiento computacional a los niños y jóvenes? Esto es bueno porque esto puede suscitar una buena discusión. Usted debe llevar esta discusión a que nosotros actualmente estamos teniendo metodologías a nivel de aula que fuimos nosotros entrenados en el siglo XIX. Realmente, pues, nosotros fuimos formados en el siglo XIX y usamos metodología del siglo XX para enseñar, pero los chicos son del siglo XXI. Entonces hay un pequeño retraso en cuanto a las revoluciones industriales. Mire, aquí les cuento algo. Todas las revoluciones industriales que se han dado desde el siglo XIX para acá han marcado los cambios en diferentes áreas de la sociedad, en el ámbito industrial, económico, social. Y algunas disciplinas o algunas ciencias han desarrollado de acuerdo a ese ritmo. La educación también tiene que cambiar y la metodología también debe cambiar. Por eso es que es importante el aprendizaje basado en proyectos y la oportunidad que tenemos de decirle que la Olimpiada es una de robótica, es una buena vitrina para poder, o un buen pretexto, la palabra quizás no sea la más adecuada, pero sí es una buena causa, una buena razón. ¿Para qué? Para que podamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, enseñar lo que como futuros trabajadores ellos pueden, ¿verdad?, ejercer. Nosotros tenemos claro de que no vamos a enseñar la última tecnología, pero sí podemos estar claros que si preparamos a los estudiantes en desarrollar habilidades blandas y habilidades cognitivas que le permitan vivir en la sociedad actual y futura basada en la tecnología, lo vamos a preparar para trabajar en la era del conocimiento y de la industria 4.0. Esa es la idea para poder ser competitivo,
Que ellos, más que sean consumidores, sean creadores, sean desarrolladores, y este es el primer paso apenas para que en ese camino podamos obtener esos resultados. Ahora la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo le proyectamos a los docentes de cómo podemos ir haciendo las bases desde primaria hasta secundaria para desarrollar la enseñanza del pensamiento computacional? Bien, primero hay que estar claro que recalcar que no es necesario usar dispositivos electrónicos para trabajar los conceptos del pensamiento computacional. A esta metodología se le llama actividades desconectadas o desenchufadas, un bloque. Esta metodología significa que podemos trabajar con papel y lápiz y podemos lograr resultados muy buenos. Es importante recalcar que el pensamiento computacional no nace con la tecnología computacional per se o la informática. Es algo que, como les decía, desde los años 60, 50, la forma de coger a los técnicos era de programación, era haciéndole una prueba psicológica que tenía, en fin, algún reconocimiento si la persona tenía habilidades cognitivas para hacer los 4 pasos que hemos mencionado. Ahora no, ahora tenemos la oportunidad de talleres que vamos a empezar a hacer aquí para instrumentarlos a los docentes, y es bueno enfatizar que esto también se puede hacer desde casa. Por ejemplo, vamos a hablar de ahora en adelante de que desconectado, desenchufado, en el caso de la descomposición y la extracción, hay talleres dirigidos, pero vamos entonces aquí a enfatizar que estas actividades en clase se llevan a cabo, ¿verdad? Haciendo que los estudiantes recapaciten sobre cómo llevar a cabo tareas, ¿verdad? Rutinarias que se descomponen en pasos a realizar y que siguiéndolos en un orden adecuado nos ayudan a conseguir la tarea completada. Entonces, es interesante ver a los niños trabajar en ese reconocimiento porque ya van dando luces de que sus procesos cognitivos se activan a alto nivel porque deben conversar, discutir y fíjese, aquí destacamos que se desarrollan competencias blandas. El segundo es la secuenciación y el algoritmo desconectado. También se pueden hacer actividades que lleven a cabo en el aula haciendo que los estudiantes trabajen en pareja y se programen uno a otro como si fuesen robots humanos. Por ejemplo, pedirle a los chicos, a los jóvenes, que puedan describir qué hacen ellos cuando se levantan temprano en la mañana para antes de venir a la escuela. Te van a hablar de bañarse, cepillarse los dientes. Entonces, enseñarlos a que ellos pueden seriar esto, estructurarlo por pasos pequeños, que son los problemas pequeños, que son las instrucciones. Igual vamos vinculando lo que así mismo los sistemas informáticos trabajan. Y ellos entonces, como robot, otro grupo imita lo que el compañero programó. Y ya sea para amarrarse los cordones, ya sea para comer, para preparar un emparedado, para hacer una compra. Estas cosas van vinculando a los estudiantes con lo que ven cotidianamente y ya vemos que no necesitamos un computador para poder desarrollar el pensamiento computacional, sino que esta técnica de desconectado nos puede ayudar a enfatizar. Con esta actividad, ellos aprenden a desarrollar algoritmos sencillos y escribir como si fuese un flujograma, y esa es la parte interesante. Otro ejercicio importante son los bucles de conectados. Cuando escribimos nosotros algoritmos para resolver una tarea y una secuencia de instrucciones, cabe destacar, eh, eso es largo y a menudo aparecen órdenes que se repiten, o sea, hay secuenciación. Para evitar esta repetición, se pueden usar estructuras algorítmicas que se llaman bucles o loops. Y con el Arduino hay una función que se encarga de eso. Eh, y eso es importante que no lo compliquemos hablándole términos del lenguaje C++ o C++, porque es lo que vamos a utilizar allá o los bloques que vamos a utilizar en Arduino. Es importante en el Tinkercad, sino que le vayamos diciendo de que van a haber situaciones donde usted, en vez de volver a copiar varias veces lo mismo, entonces lo que usted puede hacer, como en esta actividad, podemos enseñarle que deben observar esos patrones, que aprendan a reconocer esos patrones, porque de esa forma van a poder aprender a reconocer patrones en el proyectito que van a ellos a desarrollar. Siempre llévelos al proyecto que se va a desarrollar para la feria, que ellos vayan pensando que ahí también va a haber situaciones naturales en los diferentes contextos donde estén ellos resolviendo el problema, donde se repite, ya como ejemplo, el movimiento de un baile.
Este es un buen ejemplo. Ellos aprenden a buscar bucles para simplificar la secuencia de instrucciones que se representan en el baile. Aquí en la figura lo podemos ver, ¿verdad? Hay cuatro patrones y automáticamente vemos que hay un bucle, regresa a lo mismo. Eh, Ahora pues hablamos de las condicionales desconectadas. El objetivo de esta actividad, cuando hablamos de los condicionales, es mostrar que se pueden usar las condicionales para adaptar un algoritmo en función de una situación específica. Al enseñar condicionales, el estudiante, cabemos destacar esto, él entiende el concepto opuesto que ya los usa en su vida cotidiana. Ellos usan las condicionales en su vida cotidiana. Los docentes también lo usamos en nuestra vida cotidiana. Esta actividad combina el pensamiento computacional con el mundo real mediante el desarrollo de las capacidades del estudiante para determinar si una condición es verdadera o falsa, y el estudiante aprende a usar la sentencia sí o no como una dicotomía, como algo contrario, separado pero algo contrario, una comparación, y sí y la rayita no representa al él. O sea, si no esto, si no pasa esto, entonces haga esto. El ejemplo más claro es cuando ellos están frente a un semáforo, ¿verdad? Si la luz es verde, avanzamos. Y si no, y ahí vemos, ¿verdad? Si no es verde, entonces nos detenemos. Es importante, si no nos matan van a cruzar la calle. Esta es una forma de decirle que en la vida cotidiana tenemos situaciones condicionales. Otro concepto relevante que es bueno destacar en el pensamiento computacional es el paralelismo y la sincronización de eventos desconectados. En el Arduino, nosotros tenemos que estar claros que también existen situaciones cuando estamos trabajando, ¿verdad? Eventos donde una cosa ocurre y que ocurre alguna otra opción a medida que está ocurriendo otra, o sea, de manera simultánea. Y los eventos permiten añadir esa flexibilidad y dinamismo a nuestras creaciones. Cuando yo tengo esto, LED prendidos y estoy sensando lo que está pasando para que el LED cambie su intensidad dependiendo de la luz, la luz que le llega a un sensor, por ejemplo, de radiación solar o infrarrojo o detector de movimiento, que el sistema no piensa solamente en una sola forma. Sí es cierto que procesa la información de forma lineal por la característica del microprocesador, pero en esta hay que enfatizar que usted puede tener, por ejemplo, en el Arduino, varios sensores, que cada uno de ellos, independientemente de los otros, está haciendo su trabajo, porque cada uno tiene su subprograma, pero todos están haciendo una función en paralelo, ¿ya? Porque no dejan de trabajar, todos están trabajando a la vez. Entonces, hay situaciones en la vida cotidiana donde existe ese paralelismo y la sincronización de eventos y de manera desconectada, como lo dice en la figura, se pueden hacer esos reconocimientos para luego traducir eso en que cada sensor en el Arduino trabaja de manera independiente con su pequeño programita o su subprograma y que en conjunto forman el algoritmo, ¿verdad? Sin necesidad de que se tenga que detener uno para poder trabajar, ¿no? Ellos están captando energía, están detectando cambios en los parámetros que deben medir. Importante el tema del paralelismo y esa sincronización que existe. Eh, si hay algo que es importante para nosotros desarrollar pensamiento computacional y llevarlo al entorno de programación, es tener claro el concepto de variable. Esta actividad de la variable es de suma importancia porque su objetivo fundamentalmente es trabajar la representación de la información. ¿Cómo se representa la información? Aquí la variable es entera, la variable coma flotante. Dependiendo de eso, más adelante en el Arduino, nosotros tenemos que ayudarlos en concreto para que ellos primero conozcan el concepto de variable. El concepto de variable. Y para ello se utilizan sobres. Por ejemplo, a mí me gusta usar sobres para representar esas variables y le pongo su nombre. Le pongo un nombre. El valor de esa variable, ¿verdad? Se escribe en una tarjeta y lo meto dentro para que ellos sepan de que esa variable puede tener diferentes tipos de valor. La variable tiene un nombre, pero como es variable, tiene diferentes tipos de valor. Puede tener diferentes tipos de estado. Y ahí es oportuno decirle que en el Arduino se van a presentar, así como estamos midiendo diferentes tipos de eh, eh, manifestaciones de energía, de presión, temperatura
y queremos que con eso se haga algo, hay que guardarlo en un lugar, ¿verdad? Y de esta manera hay que darle un nombre y también tiene una característica que son los tipos de variables. No de coma flotante con una entera no es lo mismo. Un string que viene siendo una palabra que vamos a escribir o vamos a trabajar con letra no es lo mismo, pero son variables al fin. Entonces, darle el concepto de los sobres nos ayuda a poder determinar que dentro de ese sobre, cada valor diferente representa, ¿verdad?, un tipo de variable que en el Arduino representa también un tipo de situación la cual se quiere medir y esos datos hay que guardarlos dentro de ese lugar. De este modo se visualiza claramente cómo se puede usar el nombre de una variable en un algoritmo o programa para acceder al valor real almacenado en la variable. En la computadora, por ejemplo, cerremos el círculo con este concepto, guardamos información en unos circuitos llamados memoria RAM, como aparece en la figura. Pero para manejar cada dato de forma independiente, esa memoria se organiza como si se tratara de casillas de una estafeta de correo, donde cada una de las partes de la memoria o los elementos eh, tenemos, ¿verdad? Le corresponde a un cliente de la estafeta de correo, así le corresponde a una unidad de memoria que será utilizada también en nuestro sistema de cómputo. Hay algo importante que debemos destacar una vez que conocemos ya y hemos establecido las bases del desarrollo, los pasos para poder desarrollar la técnica del pensamiento computacional. Y es que todo esto debe aterrizar que nosotros debemos en este siglo XXI enseñar con problemas en un mundo digital. Lo dice Mitchell Resnick, me gusta esto, dice, ¿cómo lo veo? Como lo veo, dice, el éxito en el futuro no estará basado en cuánto nosotros sepamos, eso está claro, cuánto tengamos en la memoria, sino en nuestra habilidad para pensar y actuar creativamente. Y de eso se trata la Olimpiada, que nosotros podamos llevar a los estudiantes a no solamente a memorizar lo que no puede servir quizás dentro de 5 o 10 años. Recordemos que ellos van a trabajar o van a ocupar los puestos de trabajo, o van a ser los creativos en puestos de trabajo que ni siquiera nosotros concebimos. Se cree que ya para el 2030, perdón, para el 2000, creo que se dijo que para el 2035, 40, hay estudios de que el 27% al 30% de los trabajos que existen hoy van a desaparecer. La forma, pero van a ser creados otros. ¿Y qué necesitamos nosotros garantizar? Que tengan habilidades, habilidades de pensamiento, habilidades de orden superior, de análisis, de síntesis, capacidad creativa. Y es lo que Mitchell Resney dice. Entonces es importante que nosotros identifiquemos que en el aula, con el desarrollo del pensamiento computacional, tenemos que visualizar que ellos se mueven en 5 ámbitos y en mi investigación he establecido que son 5 ámbitos donde ellos, ¿verdad? En el siglo XXI se deben mover y es el ámbito vecinal en cuanto a la convivencia y relación interpersonal, obviamente el ámbito académico que nos preocupa tanto, el ámbito educativo, y tiene que ver con la gestión del conocimiento, cómo se administran el conocimiento nosotros como docentes y ellos como estudiantes. ¿Para qué? Para que se conviertan en aprendices permanentes. También está el ámbito del futuro laboral. Realmente, pues, no es aquí aquí. El futuro laboral y profesional no se nos escapa. Está el ámbito tecnológico ambiental y definitivamente todo esto tiene que ver con el desarrollo de las competencias digitales porque en un futuro laboral, ya lo hemos dicho, la robótica, la innovación, la creatividad son los que van a marcar el paso. Entonces, nuestros problemas que van a ser utilizados en los proyectos tienen que apuntar académicamente, familiarmente, en el futuro laboral y en el tema de lo tecnológico y ambiental. Enhorabuena, el de la conectividad, que tiene que ver con el tema del cuidado del ambiente, el agua y la parte de comunicación. Es importante que nosotros tengamos claro que en estos ámbitos podemos encontrar problemas. Aquí quizá haya un hallazgo de problemas pertinentes. Pero, ¿qué son esos problemas? Un problema es una situación en la cual se pretende llegar a una meta. Eso tiene que estar bien claro en nosotros. En función de lograrlo, se deben hallar y utilizar medios y estrategias.
Y aquí, pues, la razón por la cual hablamos del pensamiento computacional. La mayoría de los problemas tienen una serie de elementos compartidos. Podemos reconocer que en un problema existe un estado inicial, una meta a lograr, un conjunto de recursos que necesitamos para resolverlo y sobre todo condiciones en el entorno, o sea, las restricciones, lo que está permitido hacer y lo que no está permitido hacer. Por eso las reglas son claras en el tema de elaborar proyectos porque hay restricciones y la idea es utilizar y lo que no se puede hacer, respetarlo, utilizar lo que se puede hacer, los recursos que se pueden utilizar para resolver el problema, pero también hay cosas que no se pueden hacer. Ese es un problema. Ahora, un dominio sobre lo que se aplica y por último, experiencia de casos similares. Importante tener dominio en cuanto a la programación, en cuanto a elementos que también están alrededor, culturales. ¿Eh? Las otras asignaturas participan en la definición, ¿verdad? En el reconocimiento del problema. Ahora, hablemos un poco de el origen de los problemas. Ya le hablé que hay 5 contextos, le mencioné 4, me quedó uno ahí, que es el personal, el ajuste, el ser feliz, es el último contexto que también la formación por competencia en cuanto al desarrollo de proyectos de TIM ayuda a desarrollar integralmente. Pero el origen del problema en esos contextos surge cuando existen obstáculos entre una situación dada y la situación a la que se quiere llegar. Cuando hay esa brecha entre dos situaciones, entonces la idea es que usted le explique al docente que se quiere encontrar un camino para llegar del estado actual al estado final o a lo que se quiere obtener. Eso lo dice Torres en el 2011. Es importante establecer que ellos van ya a ir viendo que con el sistema Arduino es una parte de los elementos o los recursos para resolver el problema, pero no lo es todo. Lo que van a aprender aquí es aprender a programar básicamente, básicamente. Cuidado, nociones, por eso hablamos de nociones de pensamiento computacional, porque sabemos definitivamente que estamos en el camino adecuado cuando tenemos esa estructura mental instalada en el docente. Ahora, ¿cuáles son las etapas del método Polya de resolución de problemas? Que nos parece muy sencilla. Inicia con comprender el problema, elaborar un plan, ejecutar el plan, revisar, verificar la solución. De esa manera, nosotros también cuando vamos a hablar de resolución de problemas dentro del pensamiento computacional, nos sirve a nosotros para identificar primero que hay que comprender el problema, reconocer qué se pregunta, surge una pregunta detonadora al problema, identificar lo que hay que resolver y las condiciones asociadas a esto. ¿Cuáles son sus condiciones? O sea, cuáles son las situaciones del estado del arte actual y cuáles son las restricciones. Para luego entonces elaborar un plan. En ese plan, con los datos que ya tenemos, entonces se trata de establecer una vinculación entre datos presentes, problemas a resolver, para saber con qué se cuenta para resolver el problema, determinar los recursos que se utilizan y ahí decimos, bueno, necesito el Arduino porque necesito resolver ese problema y necesito otros elementos más que me van a ayudar. Verificar la similitud con otros problemas previamente resueltos, porque también puede que existan ya soluciones establecidas y aquí los apoyos que el docente tiene que buscar en Internet para desarrollar el problema con los estudiantes y también la posibilidad de utilizar teoría o modelos útiles, todo esto en función de buscar la manera de resolver el problema. El tercer plan, cuando ya usted tiene todos esos elementos, entonces ejecutarlo según Paul ya, y ejecutar el plan significa desarrollar el resultado de la respuesta, a ver qué respuesta podemos ir obteniendo a medida de que se va dando. Y pasa mucho en programación, cambia la programación original y se va mejorando el algoritmo. ¿Por qué? Porque a medida de que vamos trabajando secciones de problemas pequeños o subproblemas, de tal manera de que se crean las instrucciones para esos sensores, para esos elementos que van a recibir esa energía después cuando el Arduino lo piense, lo trabaje. Eso significan actuadores, puede ser un abanico, puede ser un bombillo. Eso va viendo, va dando resultados y el software que vamos a utilizar para hacer las simulaciones nos permite equivocarnos cuantas veces queramos y también nos permite programar eso, ya que vamos a ir hacia allá en los módulos siguientes y bueno,
llevar a los estudiantes o a los profesores a que ellos apliquen en tiempo real con nosotros como instructores lo que realmente se quiere lograr en lo que estoy explicando como docente, ya sea una instrucción, ya sea una función, ya sea un concepto como el que vimos de variable o de condicional, etcétera. Luego viene para ese problema, pues el último paso es revisar y verificar la solución. Controlar qué hace y qué dice el resultado, con vista a considerar la posibilidad de transferir la solución a otro problema. Aquí enfatizamos de que usted le van a colocar taller posteriormente cuando den programación, donde usted le van a solicitar hacer cambios. Y decíamos eso, que los ejemplos tienen que ser, llevar relación. Inclusive los ejemplos llevan esa relación porque permiten hacer cambios para poder hacer esa verificación de que sí funciona el sistema y que se verifica a través del algoritmo que aunque se hayan cambiado un parámetro en una variable, el sistema sigue dando resultados. Entonces, como pregunta generadora, planteenle, ¿podrían identificar un problema, un pequeño foro al cual te enfrentas en tu vida cotidiana y debes ejecutar una serie de procedimientos para resolver de forma sencilla? Que enuncien el problema y que enumeren los pasos para resolverlo. Le podemos dar aquí unos 5 minutos para que ellos puedan hacer eso y después los invitamos a ellos en esa pregunta generadora a que ellos puedan hacer un comentario, una exposición de su respuesta. Entonces ya aquí va a arrancar la actividad de enseñanza y en este caso, pues usted como docente va a lanzar el primer reto, que es el título por dónde va y el tema que se va a desarrollar o tratar aquí es el tema, ¿verdad?, del pensamiento algorítmico. Vamos a ver un primer taller con un tema de un ratoncito que ha sido entrenado para entrar en las tuberías para llegar al queso ejecutando un algoritmo. Esto, usted tiene la respuesta en PDF, se lo voy a entregar para que usted la estudie. Ahora lo vemos, pero lo importante es que aquí en este usted resuelve. Primero tiene que recrear lo que usted va a hacer y las diferentes posibilidades. Recomiendo que usted estudie el material de respuesta para que no llegue a la respuesta de una vez, sino que trate de imitar lo que le puede pasar a los estudiantes y ayúdenlos. Dígale, miren, ¿por qué no me ayudan a cumplir con esto? Y usted le abre el taller de ellos para que ellos puedan hacerlo también. Pero lo importante aquí es tratar de que usted pueda utilizar el tablero digital y tratar de llegar por respuestas equivocadas. Sería interesante que usted lea la guía de cómo se resuelve para que entonces usted creativamente vaya allá, utilice el tablero y trate de resolverlo. Pero la idea es que se está entrenando el ratón, ¿verdad? Y dígalo así, se van a crear instrucciones. La palabra algoritmo es la fuerza aquí. Y el algoritmo habla de instrucciones seriadas. Y eso es lo que usted tiene que enfatizar en este taller, porque en alguna medida usted le va a solicitar en la actividad de consolidación de aprendizaje, ya cuando usted llega a la respuesta, se va a dar cuenta que por el tubo 3, por ejemplo, entonces ahora entonces me toca a usted. Le toca a usted, lo invita y ahora vamos a hacer, ¿verdad? Por dónde va de nuevo, pero el desafío es reentrenar al ratón. Vamos a reentrenar y los científicos están buscando la forma de entrenar nuevamente al ratón Pérez para que ingrese por cualquier tubo y salga siempre por el número 5. Aquí va a haber situaciones donde usted va a dividirlos a ellos en sala y aquí pues van a estar buscando la manera de entrar. Le puede dar unos 10 minutos para que ellos discutan y luego regresan para que veamos las condiciones. En el taller, ¿verdad? Ellos tienen que escribir el algoritmo. Ahora ellos son los que crean el algoritmo para que se pueda dar. Y el algoritmo, repetimos, tiene que enfatizar que es una repetición. Y cuando usted vaya a explicar el taller anterior, eh, tiene que enfatizar que se repite una serie de pasos para resolver, que el ratón tiene que hacerlo. Ahora lo explico, pero es importante que tenga claro que ahora les toca a ellos crear el algoritmo que sí tiene respuesta, pero no es una respuesta tan clara, porque en grupo van a poder construirla. Es bueno saber que esto no puede quedar sin respuesta. Usted tiene la respuesta también de este. También se la he dejado. Así que es importante que usted al final cierre el círculo para motivarlos y para ayudarlos. Cuando ellos presenten la dos, tres grupos, entonces usted trate de guiarlos a que lleven allá porque no esperamos que lo sepan todos porque no hay una estructura mental quizá orientada hacia esto, pero sí esperamos de que se despierte ese interés por querer hacerlo. Ahora aquí usted explica para animarlo, reforzarlo, que el ejemplo es una aplicación sencilla
en un problema. Recuerden que le habíamos pedido un problema a ellos. Ahora, pues, en la pregunta detonadora, usted les trae más o menos un problema para que ellos se sientan identificados. Y es que el siguiente ejemplo es un algoritmo de más instrucciones que puede ser utilizada para cambiar una lamparita rota. Y ahí primero buscamos la escalera, ubicamos la posición, alcanzamos la lámpara, luego buscamos la lámpara nueva, se corta la energía eléctrica, sube la escalera con la lamparita nueva, desenroscamos la lamparita, enroscamos la lamparita nueva, bajamos la escalera, vuelve a conectar la energía eléctrica, comprueba que la lamparita nueva funcione y si funciona, finalizamos el proceso y si no, se vuelve al paso 2. Entonces, ese se vuelve al paso 2 es parte del algoritmo para que se vuelva a repetir, ¿verdad? Porque dice ahí, si funciona, fin del proceso. Y si no funciona, miren el condicional, regresamos al paso 2. Entonces vemos una serie de pasos ordenados y sobre todo, primero que hay un problema, luego una serie de pasos, luego entonces hay un condicional y hay un bucle que regresa. Hay tres elementos que usted puede destacar aquí dentro del algoritmo. Tiene 10 instrucciones, tiene un problema anunciado a las 10 instrucciones, se sigue una serie de pasos que en este caso son las pequeñas instrucciones y luego entonces tenemos un condicional. Miren lo que dice, si funciona, fin del proceso, se acaba, pero si no funciona, entras en un bucle, repite los pasos de nuevo. Y aquí usted destaca, no tengo que volver a copiar del 1, del 2 para abajo de nuevo, no, tengo que revisar nuevamente hasta lograr encontrar otra lámpara, ¿ya? Otra lámpara nueva. Entonces, pues, esa es la idea. La idea es que usted pueda ir llevándolo a ellos a través de este ejemplo, concretando los conceptos que hemos visto. Por acá, entonces le propone un segundo taller, que es la actividad de consolidación número 2. En este caso puse uno, pero tengo que corregirlo, es número 2. El desafío número 2 sí lo dice, ¿ve? Título de camino a casa. Heriberto necesita llegar a su casa y usa un automóvil autónomo que está en un estadio rudimentario, en un estado rudimentario de desarrollo, muy lejos de la inteligencia artificial deseada por sus realizadores. La idea es pues que ellos vean el ejemplo, pongan el ejemplo del árbol solitario, como hizo, ¿no? Ellos tienen que, en el taller se les va a permitir que ellos puedan usar las instrucciones que le dan, están representadas por avance y el giro, que es la I, en 90 grados. Entonces aquí avance es cada vez que pasa por una cuadra, cada vez que pasa por una cuadra, cada vez que pasa por una cuadra, y el giro de 90, entonces I. En este caso llegamos al árbol. La idea es que ellos lleguen en el auto autónomo hasta la casa. Entonces es importante eso que se destaque, que la resolución de esto también usted lo tiene. Y la actividad de ampliación ya sería entonces, pues, la actividad que usted le va a comentar que tienen que hacer, ¿verdad? De manera asincrónica. Yo siempre le estoy poniendo aquí arribita cuáles son las sincrónicas y cuáles son las asincrónicas. Se llama el escape. Y acá es necesario ayudar a que el robot Banu 3 eh, escape del laberinto, o sea que R es el robot y que ellos puedan reconocer patrones. La idea es pensamiento algorítmico y generalización. La generalización viene siendo patrones y van a ver que ellos van a usar esta flecha. Aquí van a salir 4 patrones. Ya lo voy a explicar ahora también en la resolución. 4 patrones. ¿Ok? Entonces, en ese sentido ya tenemos claro que tenemos un taller para realizar en casa con lo que han aprendido. Y queremos destacar entonces para finalizar las dimensiones del pensamiento computacional. La manera de resumen, usted siempre tiene que llegar a un resumen. Según Resnick, lo cito nuevamente, Bernard y Reining en el 2012 dicen que hay tres cosas: concepto, práctica y perspectiva. Por ejemplo, el concepto que se emplea al programar, porque hacia allá tenemos que llegar. Algoritmo, programa, secuencia, ciclo, operadores, eventos, el paralelismo, datos y paradigmas entre los principales. Pero ¿qué se desarrolla en las prácticas al programar? Cuando estamos practicando, se está desarrollando el modelado en los estudiantes y en los docentes. La reutilización, la abstracción, la evaluación, la modularización, documentación y metodología de desarrollo de proyectos, que es lo que estamos buscando cuando programamos. Por eso es importante invitarlo a que ellos no se rindan, porque esto es lo que se desarrolla al programar. ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos, que se forman sobre el mundo y sobre sí mismos? Las personas tienen mejor perspectiva de expresión, creatividad,
trabajo e interacción entre ellos, entre pares, o sea, trabajo colaborativo, pensamiento crítico sobre la tecnología, sus usos y su contexto. Este es el beneficio que trae la dimensión del pensamiento computacional que Rexley nos aporta en sus estudios. Y ya para finalizar, podemos decir que la formación del pensamiento eh, computacional representa una actitud aplicable universalmente. Es una actitud, es una cultura que debe ser instalada en el sistema educativo. Y es un conjunto de habilidades requeridas actualmente por todos, incluyendo estudiantes y científicos de casi cualquier otra disciplina. Dado que las generaciones actuales se encuentran inmersas en esa tecnología, deberíamos intentar enseñar a generaciones de jóvenes las razones detrás de estas nuevas tecnologías. Esto no es alcanzable sin enseñar ciencia de la computación. La Fundación Sadowski 2013. En ese, pues agradecemos esta primera parte. Ahora vamos a mirar eh, los materiales que hemos preparado para complementar los talleres. Aquí yo tengo una carpeta básicamente con los talleres que ustedes van a encontrar. Van a entrar, primero que todo, quiero decirle que aquí dice actividad del recurso del instructor. Recurso del instructor. Aquí están todas las actividades con sus claves. Como pueden ver, la del ratoncito, están las instrucciones, destaque las instrucciones, la pregunta que se le hace y la respuesta para que usted sepa que es por el tubo 3. Y aquí está la forma como se resuelve. Le decía yo que usted no vaya directamente a resolver. Esto usted no lo va a poner en pantalla, esto es para que usted estudie aparte. Y aquí está la justificación por qué no puede ser por ninguno de los tubos para que usted lo pueda tener más rápido y más digerido. Entonces ya cuando usted le coloca, obviamente hay una parte donde dijimos lo del bombillo, usted puede utilizar eso. Después de esta parte que es decirle a ellos que ensayen, no lo utilicen el bombillo antes, sino que ellos con lo del ratoncito, ahora viene la reprogramación, que es el taller de consolidación, es la primera actividad, y aquí está la respuesta, cómo tendrían que escribir el algoritmo más o menos. Entonces, probablemente no lleguen ahí, pero usted lo tiene que hacer y enfatizar que ellos tienen que crear el algoritmo, no directamente lo que está ahí, sino que ellos son los científicos que crean el algoritmo para que el ratón pueda, porque ya vimos que por otros tubos, usando las instrucciones que le dieron los otros científicos, no llegan ahí. Ya vimos que no. Aquí ingresando por el tubo 1 siempre sale por el 3. Ingresando por el tubo 2 siempre sale por el así. O sea, esto no se va a poder hacer con estas tres instrucciones que aparecen aquí, si no solamente tiene una sola respuesta. Entonces ahora le está invitando que ellos reprogramen el ratoncito y que ellos sean los científicos. Eso está invitando a que ellos creen su algoritmo. Si no lo saben hacer, usted lo ayuda. Y aquí está para saber más, una explicación un poco más profunda y el ejemplo de ampliación, que es el tema de la electricidad, para que del cambio del bombillo, para que usted pueda desarrollar esa actividad y concretar los conceptos de algoritmo, los conceptos de toma de decisión y el concepto de bucle, que lo va a utilizar en Arduino más adelante. Luego viene la actividad de consolidación de aprendizaje número 2, que es la que tiene que hacer en casa. Aquí está. Cómo está I significa girar a la 90 grados a la izquierda, D girar 90 grados a la derecha y A avanzar hasta el próximo cruce. Estos son los cruces aquí. Este es cruce. Déjame ponerlo en grandecito para que lo podamos ver. Este es un cruce aquí, este es un cruce aquí. Entonces, la respuesta está ahí. La respuesta está aquí, está la pregunta y aquí está la respuesta. A, I, A. Entonces, avance representa A. En este caso, I gira a la izquierda 90 grados y D gira a la derecha. Entonces, aquí está la explicación para saber más y aquí está toda la explicación de cómo se resuelve eso. Y por acá está para usted también la modalidad asincrónica, la respuesta del caso de los bucles. Aquí está explicando los bucles usando la flecha. Ellos tienen que colocar la flecha de esta manera allá en la casilla vacía. Y aquí está la explicación para que usted también lo tenga claro y conecta automáticamente que ustedes les dicen a ellos que en Arduino y en Scratch van a ver algo similar en el caso, ¿verdad?, de las instrucciones que aparecen en bloque. Entonces, en el Scratch, en el Tinkercad, es importante que nosotros sepamos ir conectando con lo que viene para que no sientan esa disociación. Ahora, repito, usted lo identifica claramente como actividad de enseñanza, modalidad sincrónica. Actividad de enseñanza es usted el que enseña. Este no lo puede poner en pantalla porque le daría la respuesta. Es para que usted estudie hoy durante
antes de la clase. Luego está la actividad de consolidación y la actividad de ampliación. La de consolidación son las actividades que ellos hacen en clase. Por eso le decimos modalidad sincrónica. Este es el que usted sí debe mostrar, ¿verdad? Para que ellos realicen, miren, reentrenando el ratón, que es el caso donde ellos tienen que buscar que ya no sea por el 3, ¿verdad? Que ya no sea por el 3, porque ya el 3 lo sabemos, pero ellos tienen que crear las instrucciones y la respuesta, obviamente ya la vimos que usted la tiene. Aquí está el número 2, este sí, usted lo plantea para que ellos vean a dónde tienen que llegar y le da una pistita, por ejemplo, para llegar al árbol, para que ellos sepan que tienen que llegar a la casa aplicando el algoritmo adecuado. Puede que esto lleguen por otro camino, pero lo importante es que apliquen los pasos que están aquí y que sepan que es un proceso bien interesante. Entonces, estos son los talleres de casa, de trabajo en el clase, los asincrónicos, los sincrónicos, y el asincrónico le ponemos como título actividad de ampliación. ¿Ven? Que es entonces este último, donde tienen que colocar la flecha para que el robot llegue a la salida y ellos van a reconocer los patrones. Aquí va un patrón, termino aquí, otro patrón, porque la práctica dice que tiene que ver 8 veces, ¿verdad? Necesario ayudar al robot para que escape el laberinto y dice cuál es la secuencia de 8 instrucciones que se repiten 4 veces necesarias para que el robot escape. Creo que está aquí. Si nosotros buscamos los recursos, vamos a buscarlo aquí para que vean la respuesta. Observen que de aquí, desde este punto, aquí comienza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegó así mismo en la misma posición R y se repite nuevamente 4 veces, 4 veces, 4 veces. ¿Qué se repitió? Lo que está aquí. Ir hacia abajo 2 veces, ir hacia abajo, ir hacia la derecha, ir hacia la derecha, ir hacia arriba, ir hacia arriba, ir hacia la derecha. Entonces aquí estamos enfatizando que se repiten 4 veces y es como si fuese un bucle. Le estamos diciendo, en lo que decíamos antes, regresa al paso 2, en el ejemplo del ratoncito, en el ejemplo del bombillo, acá lo están identificando. 8 veces se dio ese mismo paso, 8 veces, 8 veces. ¿Cuál? Este que está acá en la respuesta. 8 veces se hizo esto. O sea, perdón, 4 veces se hizo esto, estos 8 pasos. Entonces, cada uno de esos pasos es una instrucción. Enfatizar y pues nada, este es el material que les he preparado para que ustedes puedan iniciar satisfactoriamente, confiando en Dios de que ustedes puedan tener el apresto, el apoyo, el asesoramiento de mi parte en cuanto a este tema que no es fácil en una sola clase, pero se puede lograr. Recordemos que no estamos preparando programadores con este curso. Estamos tratando de instalar alguna capacidad de motivar, dar nociones de cómo podemos más adelante vincular esto con los problemas que le vamos a ayudar a ellos a proponer o a estructurar para su proyecto en la Olimpiada Mundial de Robótica en cuanto a Panamá y también cuanto vamos a concursar a nivel mundial. Muchas gracias a todos y quiero decirles y exhortarlos a que juntos, ya sabemos, ¿verdad?, que no todos hacemos todo, pero entre todos hacemos todo. Dios los bendiga y gracias por su atención y su aprecio.